Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros en esta tu mesa de mentoreo. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Te doy la más cordial bienvenida. Hemos estado orando y creyendo al Señor que este es un día de revelación, es un día donde vamos a juntos a ir a penetrar en la palabra, irnos profundo para que el Espíritu Santo nos dirija de tal manera que haya una revelación que impacte nuestras vidas y transforme nuestras vidas. La palabra de Dios es la que viene para producir los cambios, es la palabra la que es viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, divide el alma del espíritu, reconoce las intenciones del corazón. Así es que es en la palabra y a la palabra donde nosotros somos expuestos en este día. Hemos estado estudiando un tema, recuperando aquello que hemos perdido. Ya nos queda una sesión más después de esta y luego, si el Señor así me lo confirma, haremos una segunda parte de este tema, que entonces sería recuperando lo que perdimos desde la perspectiva cómo traemos de regreso a nuestras vidas eso que perdimos, en el caso específico del tema que estamos estudiando, el arca del Señor, que es la presencia del Señor. Y hemos estado en este tiempo un poco más de 2 meses trabajando el tema, recuperando aquello que hemos perdido, y ha sido realmente revelador. Siempre me gusta decir que la que más aprende de esto soy yo, porque primero yo no tengo estos temas preparados de antemano. En la medida que voy enseñando, en esa misma medida el Señor me va entregando, me va revelando, y esa palabra, por supuesto, primero me golpea a mí, primero me afecta a mí, en el sentido de que la revelación no es para afuera, sino para nosotros en primer lugar. Así es que para mí ha sido un tiempo de verdad de muchísima bendición en esta oportunidad, y sobre todas las cosas un deseo profundo de encontrarme con Dios en un nivel que yo no conocía anteriormente, porque esto es un nuevo tiempo y hay nuevas estrategias, pero sobre todas las cosas, cuando estamos hablando de un nuevo tiempo, sabemos que hay un vino nuevo que el Señor quiere derramar. Y para que ese vino pueda ser derramado a nuestras vidas, como vasos debemos ser renovados. Eso es lo que dijo el Señor. Hoy vamos a estudiar, ya como decía, la penúltima parte de este tema. Yo creo que ya para la próxima semana estamos terminando esta serie. Y hoy vamos a estudiar lo que Mizpa representa como un lugar de juicio. Si me ves rascándome mucho un poco la nariz, es porque hoy me hicieron el examen de COVID, no porque tenga COVID ni síntomas, sino porque para viajar se requiere. Y me molestaron un poco mi nariz, así es que si me ves tocándome mucho no es otra cosa sino eso, ¿ok? Mizpa representa un lugar de juicio. Interesante, y orando al Señor donde trabajaba, y me vino este verso de Oseas, porque encontramos que el profeta Oseas en la palabra es levantado por Dios para declarar un juicio. De hecho, como profeta le tocó vivir una realidad sumamente difícil a nivel familiar, y esto por palabra de Dios, porque él y su familia se convirtieron en señales proféticas para la nación. De hecho, vale la pena estudiar Oseas como profeta, porque creo que todos los profetas del Antiguo Testamento le tocaron situaciones muy difíciles, pero Oseas es un profeta que le tocó probar con su propia vida, no solamente los juicios de Dios, pero también la gracia de Dios posteriormente. Y en este verso en particular, Oseas 5:1, Dios levanta a Oseas primero para declarar el juicio en contra de la casa de Israel. Esto es importante que lo tengas en consideración. Y cuando estamos hablando de la casa de Israel, y estamos hablando también de la casa de Judá, estamos hablando de la iglesia en general. Dice sacerdotes, siempre, y esto lo encontramos de manera interesante en Malaquías, que siempre el juicio de Dios empieza por el liderazgo. Y te quiero decir esto, hombre, mujer de Dios que me estás escuchando.
Los juicios de Dios son redentivos, lo veíamos la semana pasada y hoy lo vamos a ver nuevamente. Así es que si hay algo que nosotros no debemos temer es al juicio del Señor, porque el juicio del Señor no viene para destruirnos ni para matarnos. El juicio del Señor viene para transformarnos, para purificarnos y entonces transformarnos, de tal manera que seamos los vasos que tenemos que ser. Y siempre, vuelvo a insistir, porque la palabra así lo establece, el juicio siempre empieza por nosotros, los líderes, y luego va hacia el pueblo. Y aquí el Señor, por el Espíritu Santo, le está diciendo a los sacerdotes, oigan, estén atentos, casa de Israel y casa del rey. Cuando está hablando de la casa del rey, se está refiriendo a lo que es el cuerpo de dirigencia política, ¿ok? Y dice, escuchad, porque para ustedes es el juicio. Liderazgo de la iglesia, liderazgo de la nación. Y aquí es donde está, o estamos en este momento proféticamente hablando. Recuerda que cuando empecé este estudio, te empecé a decir que esta palabra es para hoy, para nosotros. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Esta es una palabra fuerte porque le está diciendo tanto al liderazgo político como al liderazgo religioso, liderazgo de la iglesia, que ambos se habían convertido en una trampa para la gente, tanto en Mizpa, que recuerda que es lo que venimos estudiando, es un lugar donde el guarda, donde la atalaya se coloca a nivel profético, a nivel gubernamental, para recibir palabra, para recibir estrategias y una cantidad de cosas. Esto es lo que hemos venido estudiando. Y dice, ustedes como sacerdocio, ustedes como gente que se suponía que debían subir para escuchar una palabra del Señor, para escuchar estrategias y llevar al pueblo a victoria, ustedes se convirtieron en un lazo, ustedes se convirtieron en una trampa de la misma manera que el liderazgo del político. La palabra juicio que se está utilizando aquí en este pasaje es una palabra interesante, es la palabra mishpat, que significa veredicto, puede ser favorable o desfavorable, pero el juicio específico que se pronuncia a nivel judicial. Tiene dos usos fundamentales esta palabra en el original y una tiene que ver con la función de un juez. ¿Y cuál es la función de un juez en un juicio? Tiene que escuchar tanto la causa de por qué se está allí y al mismo tiempo tiene la autoridad para emitir el veredicto que se espera que sea un juez justo, por lo tanto, emitir un veredicto justo. En Eclesiastés 12:14 encontramos otro ejemplo de esta acepción que estamos mirando cuando dice que Dios traerá toda obra a juicio, es decir, toda obra, buena o mala, dice allí, aún la que está encubierta, el Señor la va a traer a juicio y va a revisar y va a dar un veredicto al respecto. ¿Sabes que estudiando este pasaje, esto trajo a mi vida esperanza? Porque hay situaciones en nuestra vida donde definitivamente, a menos que el trono blanco intervenga, a menos que el juez justo, el juez entre los jueces, el Señor entre señores, intervenga, nosotros no tenemos de dónde recibir justicia y mucho menos vindicación. Pero nosotros como hijos de Dios estamos seguros que el Señor siempre va a llevar las cosas a juicio. Es lo que dice aquí Eclesiastés. Toda obra será traída a juicio. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos tenemos que preocupar? Preocupémonos que nosotros tengamos el corazón correcto. Preocupémonos de que lo que hayamos hecho, lo hayamos hecho con un corazón correcto, aunque nos hayamos equivocado. Porque recuerda esto, David, por ejemplo, se equivocó muchísimas veces. El rey David hizo cosas que nunca debió haber hecho, pero fue justificado en el Señor. Y no digo que fue que se le pasó por alto el pecado. Lo que estoy diciendo es que él recibió de parte del Señor perdón, porque dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. En otras palabras, nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos cometer errores, nosotros podemos pelar el target, como se dice, que es el concepto de pecado. Pero si nuestro corazón es correcto, Dios es el que conoce esas cosas. Recuerda que el hombre, el ser humano, juzga los hechos, pero Dios juzga el corazón.
Asegurémonos en este tiempo que hemos tenido un corazón correcto, que hemos hecho las cosas con un corazón correcto y que los de nosotros que hayamos hecho cosas que no debimos haber hecho y caímos en situaciones pecaminosas, asegúrense que usted lo hizo o en ingenuidad o simplemente cayó en la trampa o lo que sea, pero no porque tuvo un corazón que planificó maldad. Hay una gran diferencia. La gente, aún dentro de la iglesia, que tiene un corazón para planificar maldad, esa es otra historia. Estoy hablando en este momento de que en el juicio del Señor todas las cosas van a ser traídas a la luz y van a ser juzgadas y se va a dar un veredicto y el veredicto lo va a dar el Señor. Y al Señor es imposible comprarlo. Nosotros no compramos a Dios ni con nuestros diezmos, ni con nuestras ofrendas, ni tampoco la manipulamos con cara de lloronas, ni tampoco lo manipulamos diciendo es que yo pensé, es que a mí me dijeron. La segunda cosa a la que se refiere la palabra juicio y que es importante, especialmente en el momento que estamos viviendo como naciones, hermanos, tiene que ver con los derechos. Estamos en un momento tan crítico en nuestras naciones donde lo más vulnerable, lo que está siendo más no solamente atacado, sino robado, pero a mansalva, son los derechos del ser humano. Esas cosas con las que Dios nos creó, que son intrínsecas a nosotros. Dios nos creó para ser libres. Y no estoy hablando libres para hacer lo que nos da la gana, pero libres para pensar, libres para soñar, libres para proyectarnos, libres para producir riquezas, libres para estar sanos. Y estas son las cosas que en nuestras naciones un liderazgo completamente apartado de Dios, y mucho más que apartado de Dios, un liderazgo completamente anticristo. Es un liderazgo que ha venido en contra de la iglesia del Señor como la ungida de Dios para el tiempo presente. Y lo ha hecho entendido de lo que quiere hacer, venir en contra del Señor, y lo que han venido es a robarnos nuestras libertades. Así es que la segunda cosa con la que está diciendo aquí el Señor que Mizpa es un lugar de juicio es cuando nuestros derechos están siendo vulnerados, robados. Y quiero que vayamos a nivel, porque a nivel de naciones está siendo muy fácil verlo, pero también quiero que lo veas a nivel personal. ¿Cuántos de nosotros como personas, nuestros derechos nos están siendo robados por personas que tienen un corazón negro, por personas que han planificado maldad en contra nuestra, de nuestras familias, y están haciendo cosas y están volteando las verdades y las están manipulando entre comillas, a su favor, y están haciendo ver o haciendo que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo? Pues tengamos cuidado de nosotros, de qué lado estamos, a dónde nos estamos alineando. Esto es algo que el Señor últimamente a mí me ha estado diciendo. La gente, el ay del Señor, ay de aquellas personas que a lo malo le están diciendo bueno, no, es que ella tiene razón, no, es que él tiene razón de hacer tal cosa, llamando lo malo bueno, y a lo bueno le están diciendo que es malo. Dice que la segunda cosa tiene que ver con los derechos, y en Éxodo 23:6 dice, no vas a pervertir el derecho del mendigo. Aquí es del pobre, y sabes que el pobre no es solamente el pobre que no tiene recursos financieros. De hecho, pobre es una acepción muchísimo mayor, y dice, mira, hay personas que en un momento son pobres de recursos, hay personas que a veces son pobres de salud, hay personas que a veces son pobres de relaciones, hay personas que a veces son pobres de entendimiento, no solamente de lo que ellos entienden, pero cómo los demás lo entienden o lo perciben. Tengamos mucho cuidado de que al que tiene carencia en alguna área, nosotros le pervirtamos, vayamos a destruir su derecho, es lo que dice aquí. Esta segunda acepción tiene varios matices, y yo voy a ir rápidamente sobre estos matices, aunque vale la pena revisarlo, ¿no? Primero es la relación equitativa entre la realidad y la expectativa. Y encontraba yo en este pasaje cuando el Señor dice, no es justo que yo le encubra, no le diga a Abraham lo que yo voy a hacer. Este pasaje es muy conocido. Dice, cuando Abraham tiene un destino grande que yo le entregué, él va a ser una nación grande. Pero me llamó la atención sobremanera que el énfasis del pasaje es, dice en el verso 19, porque yo sé
Dios está diciendo, yo sé, no ha pasado nada. De hecho, Abraham cometió muchísimos errores, pero Dios dice, yo no le voy a encubrir a Abraham mis planes porque yo sé cuál es la consistencia interna de Abraham, que yo sé que él a sus generaciones, aquí dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que Dios dijo fue, a causa de que yo sé que Abraham es un hombre fiel y que va a persistir en mantener su parte de la promesa, yo no le voy a encubrir a Abraham mis planes. Esto es tremendo para mí. O sea, estamos hablando de que no podemos pervertir el derecho de nadie. Y Dios está dando aquí el ejemplo. Yo no voy a pervertir el derecho que tiene Abraham de saber cuáles son mis planes cuando yo sé, no por lo que había hecho, sino porque Dios sabía que Abraham iba a ser fiel al pacto. Tremendo. Esto, de hecho, este es un pasaje que pensándolo para este punto en particular, dije, he predicado tanto de Abraham, pero voy a hacer una predicación de lo que significa la justicia de Dios solamente basado en esto. La justicia de Dios para con sus hijos que son fieles. Gloria a Dios por eso. Segunda cosa interesante dentro de lo que es no pervertir el derecho en la palabra juicio, tiene que ver, dice aquí en Deuteronomio 17:8, dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, vas a venir a los sacerdotes y al juez y le preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. En otras palabras, cuando estamos frente a situaciones que no sabemos qué decisión tomar, porque recuerda que aquí juicio tiene que ver con poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre una cosa y la otra para tomar una decisión acertada. Está diciendo, cuando la situación esté difícil y te sea de verdad difícil de tomar una decisión certera, tú tienes que ir a un liderazgo que está preparado y que está funcionando para que te ayude a tomar la decisión correcta. La tercera cosa es con respecto, no podemos pervertir el derecho que el acusado tiene de exponer su causa. Sabes que con respecto a esto, una de las cosas que me llama mucho la atención, y le doy gracias a Dios de que esta palabra me la entregaba el Señor en esta semana, diciendo, mira, liderazgo, sacerdotes, yo estoy empezando con ustedes. Pero el empezar significa va a seguir después con el pueblo. Pero una de las cosas que yo pensaba en estos días era qué impresionante, y no solamente por mí misma, sino que lo pensaba por una cantidad de gente que está en el ámbito político, en el ámbito social, aún en el ámbito religioso, y usando religioso en el sentido amplio. Líderes del Señor y gente que también está posicionada dentro de las iglesias, pero que simplemente son mercaderes de la gracia. Pero pensando en todo esto, yo decía, Señor, qué fuerte es estar posicionado y ser el target de tanta gente envidiosa, resentida social, Dios mío, hasta brujos que simplemente vienen en contra tuya, simplemente porque no les caes bien. Simplemente porque ellos perciben que hay algo extraño y su forma de exponerlo es que yo percibo, yo no sé qué es lo malo que hay ahí, pero hay algo que no tienen ninguna razón para hablar. Y yo pensaba, Dios mío, qué increíble. Y ninguna de esa gente se toma el tiempo en muchísimas ocasiones de escuchar esa otra parte al acusado, sino a mí me dijeron, yo escuché por ahí. Y la Biblia está diciendo, no perviertas el derecho del que está siendo acusado, es decir, déjalo que se defienda. Tengamos mucho cuidado cuando tomamos parte en una situación y tomamos parte solamente porque escuchamos una parte de la historia. Tengamos mucho cuidado con eso, porque según esto, eso es pervertir el derecho, y pervertir el derecho tiene sus consecuencias legales en el Señor. Dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Si tú recuerdas este caso, era el caso de las hijas de Zelofehad. Y la ley decía que las hijas, las hembras, no recibían herencia del padre.
este hombre solo tuvo hijas. Y entonces cuando la herencia se estaban dando la repartición en fe, entonces se levantaron ellas y dijeron, no es posible que por el hecho de que mi papá tuvo solo hembras, ahora él no va a tener herencia y nosotras nos perdimos, nos quedamos sin nombre, nos quedamos sin nada. Y dice, Moisés pudo haber dicho, mira, un momentico, la ley es la ley, así es que ni tiempo me voy a tomar en escuchar tu causa. Sin embargo, Moisés, como un hombre de Dios, escuchó. Y dice que cuando él llevó la causa delante de Jehová, el Señor le dijo a Moisés, las hijas de Zelofajad tienen razón. Y ya la ley estaba escrita. ¿Era que Dios se había equivocado? ¿Tú crees que Dios se había equivocado? ¿Tú crees que Moisés se había equivocado en cómo había escrito? No, simplemente que fueron mujeres que se levantaron en su tiempo y en su espacio, en una realidad, y dijeron, aquí hay algo que necesita cambiar. Y yo pienso que a la conclusión que yo he llegado, porque Dios no es un Dios que comete errores, que Dios a propósito hizo esto porque una de las cosas que quería enseñarnos era que aún con Él nosotros podemos llegar a una negociación y Dios siempre va a hacer los cambios que tenga que hacer para que la justicia sea establecida de manera perfecta. Este es un pasaje que lo he predicado en varias oportunidades y que siempre me ha dado mucha esperanza. Aún la constitución de una nación fue cambiada a causa de que estas mujeres tuvieron la capacidad de pararse y decir, esto no es justo, vamos a luchar esta causa. Esto nos roba nuestro derecho. Con respecto al reglamento establecido, es la otra parte interesante, no podemos corromper las leyes simplemente para que nos estén a favor nuestro. Y este es uno de los males mayores, no solamente a nivel de naciones, hermanos, pero a nivel de iglesia. Mira, yo tengo toda la vida en la iglesia y yo sé de lo que estoy hablando. Y el mismo espíritu de corrupción que ha operado afuera para justificar las cosas que se hacen a nivel gubernamental, a nivel económico, con las finanzas, en todo nivel. También lo he visto dentro de las iglesias. Y eso es triste porque se supone que de la iglesia es que tiene que salir un espíritu de justicia, porque nosotros somos el ejemplo, nosotros somos la luz, nosotros somos los que tenemos que establecer el estándar en las naciones. Y cuando nosotros permitimos que espíritus como este nos penetren, entren a nuestras vidas, entren a nuestro diario andar, a nuestro ágape, a nuestras relaciones de ágape, y nosotros nos comportamos con esa bajeza, pues entonces, ¿qué esperamos para los demás? Mira, yo no solamente lo he visto, he sido también víctima de grupos que se han levantado y para justificar su pecado simplemente no les ha importado crear historias que de tanto decirlas se las creyeron y dijeron que eran verdad. Qué triste. Gracias al Señor que Él siempre nos levanta nuestra cabeza. Dice que Él es el que levanta nuestra cabeza. Ahora, el Señor le está diciendo, escúchenme ustedes sacerdotes y escúchenme ustedes liderazgo de la nación. Ustedes se convirtieron en un lugar de trampa. Dice, fuiste lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Recordemos entonces que Mizpa es el lugar, la torre de la atalaya. Y Tabor, que era otro de los montes altos, significa escabroso y destruido. Interesantemente, porque el Señor está diciendo, ¿sabe? Ustedes como liderazgo se pararon en un lugar de autoridad donde tenían que recibir una palabra mía, una instrucción mía, revelación mía, estrategias mías para dirigir al pueblo. ¿Y qué hicieron? Tomaron la palabra, pervirtieron la palabra allí en Mizpa y desde Tabor, es decir, desde el lugar vulnerable de la gente, desde el lugar vulnerable de la nación, ustedes se convirtieron en una trampa agarrabobos. Porque tenían el posicionamiento, porque tenían el nombre, porque tenían el reconocimiento. Pare usted de contar. Pues en el nombre de Jesús, ¿sabes? Hablar de esto me lleva a decirles, es tiempo de que nosotros realmente nos arrepintamos. Hombres, mujeres de Dios, que se llaman apóstoles, pervirtiendo el derecho de los demás, parándose encima del derecho de los demás, gente que se llama profeta y utilizando el que el Señor me dijo para maltratar y para manipular a la gente.
gente que se llama pastor y está abusando del pueblo de Dios, gente que se llama maestro y tergiversa la palabra para beneficio personal, gente que se llama evangelista y en realidad lo que va es a robar naciones. Por favor, en el nombre de Jesús, necesitamos arrepentirnos y necesitamos entender que lo que está pasando en nuestras naciones, la iglesia, nosotros como iglesia de Cristo, no lo hemos permitido porque nosotros hemos tolerado en nuestras vidas actitudes, comportamientos que son completamente pecaminosos y hemos ido mucho más allá que eso. Nosotros los hemos justificado. Es importante que entendamos que una de las cosas que hizo Israel es que ellos levantaron altares en medio de estos dos montes y ofrecieron sacrificios allí. Y entonces, ¿qué hacían? La gente, cuando iba a ir de un lado a otro, simplemente seducían a la gente y los llevaban a hacer sacrificios a esos dioses extraños, a las prácticas idolátricas. Encontramos entonces a Oseas como un profeta que está presentando los cargos del pecado del pueblo. Y a nivel profético, esta es una de las cosas más fuertes que hay, porque justamente Dios usa a los profetas para hacer este tipo de trabajo. Y por eso es que el profeta, el ministerio profético es uno de los ministerios más amados, pero uno de los ministerios más odiados. ¿A qué me refiero? Que mientras el profeta solamente está profetizando bienestar, mientras el profeta solamente está profetizando cómo la gracia de Dios nos envuelve, cómo por encima de todo lo que hacemos el Señor nos ama, somos hijos, ahí estamos, el profeta va a ser amado. Hasta el momento que Dios levanta la palabra profética, la voz profética, como en el caso de Oseas, para señalar fuertemente el pecado en medio del pueblo, para señalar fuertemente el pecado del liderazgo, hasta ese día. En ese momento el profeta empieza a hacer, mira, de brujo para abajo nos llaman. Nos ponen el nombre que somos jezabélicos, que somos brujos, que haremos cuando nadie nos ve. Y empiezan a inventar. Ahora, qué triste, porque la gente que empieza a levantar las manos en contra nuestra, después no le viene tan fácil, ¿saben? Después no le viene tan fácil. Por supuesto que a nosotros, mientras estamos en este trabajo, no es tan fácil tampoco. El caso de Oseas es un caso sumamente fuerte, desde la perspectiva de profeta, yo mirándolo, Dios le dice, Andy, cásate con una prostituta, después con esa prostituta vas a tener hijos y ¿sabes qué? Ustedes son señal profética y esto es lo que va a pasar porque le pasó con la hija a uno y después esto le va a pasar también a la otra nación porque pasó con la hija. ¡Qué cosa más terrible! Dios mío, que en tu propia familia tengas que vivir situaciones terribles. Porque simplemente Dios quiere mostrar algo a la nación y quiere mostrarle algo a la iglesia. ¿Y sabes qué? Fue Dios que le dijo a Oseas que hiciera todo eso que pasó allí. Ahora te pregunto yo, ¿cuántos profetas tú conoces que solamente el profeta y Dios saben lo que está pasando en la casa, pero tú te conviertes en alguien que está haciendo un señalamiento de juicio? Oseas era, vamos a decir aquí la palabra, era inocente, porque Oseas simplemente estaba obedeciendo a Dios y lo que estaba ocurriendo era una señal profética. Te lo dejo para que lo pienses. Oseas le presenta los cargos a los sacerdotes y al liderazgo político. Y lo primero es que ellos tenían que escuchar la acusación. Y le dice aquí, escuchen, estén atentos. Y el Señor los empieza a acusar de muchos pecados. Primera cosa que los acusa. Quizás no veamos todo, vamos a ver todos los puntos, pero no lo vamos a ver en tal profundidad. La primera cosa de que son acusados es de persecución y tiranía. Cuando le dice, fueron trampa en Mizpa y una red en el monte Tabor. En el verso 10 dice, los líderes de Judá son como ladrones que roban su tierra a los demás. Verso 11, se viola el derecho. O sea, estamos viendo aquí que el Señor, recuerda que la palabra empieza, sacerdotes oigan y liderazgo político preste atención. Y el primer punto que el Señor les dice es, ustedes están persiguiendo al pueblo y son unos tiranos. ¿Se parece algo a lo que estamos viviendo en este momento en nuestras naciones? ¿O se parece esto algo a lo que como
y estoy hablando la iglesia como institución, porque siempre me gusta hacer esa diferencia. La verdadera iglesia de Cristo siempre caminará gloriosa, con vestimentas gloriosas, limpias, puras, porque siempre ese remanente santo va a permanecer. Pero cuando hablamos de la iglesia como institución, y por eso tenemos esa figura en el Antiguo Testamento de Israel y de Judá, y nosotros y el monte Sión, o sea, son tres expresiones, y siempre nos encontramos que en ese ejemplo de la palabra, como organización, como institución, una decadencia moral y espiritual dentro de lo que se conocía como Israel, y es lo mismo dentro de lo que se conoce como iglesia. Pero siempre está ese remanente que no dobla sus rodillas ante los Baales. La verdadera eclesía del Señor siempre permanece fiel, y ojalá tú y yo seamos contados dentro de ese remanente. Dios vio cómo el estado pecaminoso de la nación se debía a cómo los líderes no estaban gobernando de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a sus vientres, de acuerdo a sus propias necesidades y de acuerdo a sus propios intereses. Líbrenos el Señor. La segunda cosa de la que estaban siendo acusados, fornicación espiritual y apostasía. Y pongo aquí espiritual para nosotros, porque en realidad muchas de las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia es que también había fornicación y adulterio, tanto dentro del liderazgo eclesiástico como dentro del liderazgo político, y en ninguno de los dos lados era aceptado. Exactamente lo mismo que tenemos dentro de nuestras congregaciones y en nuestras naciones. Es más, se espera que los políticos tengan 2 y 3 mujeres, pero ¿qué hablamos de los pastores? ¿Qué hablamos entonces de los apóstoles? ¿Qué hablamos de los profetas o de cualquier persona en ministerio? ¿Por qué estamos hablando en estos tiempos de que con tanta facilidad estamos encontrando ministros de Dios, gente, hombres y mujeres de Dios, siendo infieles al pacto matrimonial y siendo también infieles al pacto con su Dios? Es exactamente, dice Efraín, te comportas como una prostituta. Oseas 5, verso 3. Te comportas como una prostituta. Esto es la versión para todos. Dice, Israel está impuro, ya no puede volver a su Dios porque sus prácticas se lo impiden. Su fuerte impulso a prostituirse no los deja conocer al Señor. Mira lo que está diciendo. Hay algo dentro de ellos que es tan fuerte que los lleva a prostituirse, que simple y llanamente ya en ellos no está la capacidad para conocer a Dios, para entrar en una relación con Dios. Para ellos es más fuerte el deseo de prostituirse, el deseo de convertirse en ramera, en prostituta, en acostarse con cualquiera, que ya no pueden conocer al Señor. Este pasaje es muy fuerte, sobre todo en esta versión. Me parece terrible. Dice el verso 7, porque han traicionado el honor del Señor, engendrando hijos que no son suyos. Y yo pensaba en estos días, qué cosa más terrible debe ser para un hombre que cría un muchacho, una muchacha, un hijo, una hija, y después que tiene 20 años, 30 años, ay, no, es que no era mi papá, es que, ay, no, es que no era, ¿no? Y se lo metieron, debe ser terrible, casi así como de morirse. Israel no fue fiel y engendraron hijos bastardos. Una de las cosas que dentro de la iglesia, estoy estudiando un tema que justamente el domingo pasado inicié algo de eso con respecto a lo que es la diferencia entre huíos, ¿verdad?, y tecnón, 2 términos para hijos en el Nuevo Testamento. Y ambos hijos son legítimos, solamente que uno de esos hijos, el huío, es el que llega a tener una relación madura con el padre. Y pensaba, Señor, ¿cómo es posible que nosotros como liderazgo, como gente que nos hemos llamado gente tuya, hemos criado puros esclavos dentro de la iglesia, gente sin entendimiento de lo que es cuál es la condición de hijo? Y por eso tenemos tantos hijos dentro de las iglesias, naturales y espirituales, que son unos groseros, que son unos sinvergüenzas, que simplemente deshonran como Esaú a sus padres naturales y espirituales, y la Biblia los llama profanos. Es muy duro. La rebelión estaba centrada en la soberbia. Siempre es así. Toda rebelión tiene soberbia en sí misma. Y lo que hizo a Luzbel, diablo, fue la soberbia. Ahí te lo dejo. Cuarto pecado del que fueron acusados, que estaba
siendo establecido a través del profeta, era que tomaban decisiones incorrectas en el tiempo de la aflicción. Esto es muy común a nivel humano y nos justificamos cuando estamos en un momento de dolor profundo, justificamos la toma de decisiones compulsivas. Pero bíblicamente esto es pecado. Miren, Oseas 5:13, fíjate cómo lo dice. Efraín vio que estaba enfermo, una enfermedad física, una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual. Y Judá vio su herida. Alguien habló mal de mí, me rechazó, me montaron una calumnia. Pon la herida que tú quieras. ¿Y qué hace Efraín? Ese pueblo fructífero de Dios viene y le pide ayuda a Siria, al rey de Asiria. Y Judá fue a buscar al rey Jareb, que era el rey de Asiria. Pero él, dice el Señor, no podrá sanarlos a ustedes ni podrá curar sus heridas. ¿Cuál es el pecado aquí de tomar decisiones incorrectas cuando estamos en el tiempo de mayor necesidad? Que buscamos, en lugar de buscar a Dios y buscar lo que Dios ha establecido, simplemente vamos y buscamos y hacemos relaciones incorrectas y escuchamos a gente que no tenemos que escuchar. Ponemos nuestra confianza justamente en el enemigo. Es algo que yo he visto en este último año muy fuertemente, y hablaba con alguien en algún momento por una situación y me decía, simplemente no puedo entrar en acuerdo contigo de oración. Una situación allí personal. Vamos a orar, vamos. No lo voy a hacer. Y cuando yo le sugería, ¿por qué no escuchas a tal persona y a tal persona, ¿no? Que son gente probada en el ministerio? Y me daba la palabra, porque aunque los oiga, nada va a cambiar. En ese momento entendí que el corazón estaba completamente dañado de esa persona. Pero esa persona para mí representa lo que es una generación espiritual en este tiempo. Gente que cuyo entendimiento se ha entenebrecido, literalmente, eso es. Y no están dispuestos a hacer cambios simplemente para mantener una posición, por soberbia, por rebelión. En lugar de buscar a Dios, buscaron al rey de Asiria. Asiria significa éxito, prosperidad. ¿Sabes lo que hace la gente? En lugar de buscar a los hombres o a las mujeres de Dios verdaderos, con palabra de Dios, buscan aquello que tiene imagen de prosperidad, imagen de éxito. O sea, mira dónde estás tú, yo voy para acá. Esto es tan común. Técnicas del mundo, mercadeo humano. Y Jareb significa contienda, pelea, adversario. Asumimos posiciones de guerra en contra de los principios de Dios y rompemos los principios de Dios y los pactos de Dios que son eternos, los rompemos simplemente por nosotros querer hacer lo que nos da la gana. Pero qué terrible, porque aquí dice que aunque hemos ido en apariencia a una fuente donde hay prosperidad, éxito, donde hay cámaras, luces, acción, y pareciera que ahí, todo perfecto. Dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que has traído es adversidad, peleas a tu vida, discusiones, contiendas, y eso simplemente una casa dividida no permanece. Viene a destrucción. El Señor dice, a donde te fuiste a buscar en aparente prosperidad, eso no va a sanar tu herida. El pueblo de Dios, entonces, vence solamente, hermanos, cuando nosotros decidimos que vamos a vivir, que vamos a atravesar, pero con el corazón correcto, con la actitud correcta, los juicios de Dios. Porque es por medio de los juicios de Dios, eso que a donde el Señor nos quiere llevar es a un nivel de madurez donde nosotros frente a las situaciones podamos con madurez decir, esto es bueno, esto no es bueno, esto es conveniente, esto no es conveniente, esto glorifica a Dios, esto no glorifica a Dios, y podamos pasar por encima de lo que son
vamos a decir, las querencias de la gente o las expectativas de la gente y podamos centrarnos en los verdaderos principios de Dios. Es a través de los juicios de Dios que nosotros podemos vencer los conflictos. De lo contrario, simplemente buscaremos consejería en lugares que parecen de victoria, pero simplemente vamos a estar dando vuelta alrededor del mismo muerto. Y sabes, el muerto va a llegar el momento, más rápido que tarde, que va a empezar de él van a empezar a salir olores nauseabundos, al punto donde no podamos estar allí. Y en eso se está convirtiendo la vida de muchísima gente. Dios decide, si seguimos leyendo el pasaje, castigar a la nación a causa del pecado. Dios levanta a Oseas y le dice, dile esto al pueblo. Dice, van a caer en su iniquidad, ahí en Oseas 5:5. Dice, se les echará en cara su propio orgullo y caerán en su propio pecado. Esto en la versión para todos. La segunda cosa, la segunda forma de castigo era que Dios los iba a abandonar. Esto sí es terrible. Cuando Dios decide abandonarnos, porque una cosa es que tú abandones al Señor, y dice la Biblia que Él siempre va a estar allí. Pero que Dios decida abandonarte. Y no me digas que esto es Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, dice que cuando la gente se vuelve tan necia en lo que está haciendo, dice que Dios lo abandona en su corazón entenebrecido. Ahí lo deja. Entonces es Nuevo Testamento también. Dios los abandonará. Y ahí en Oseas 5, verso 6 dice, irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. ¿Eso está escrito en la Biblia? Sí, eso está escrito en la Biblia. Si usted solamente ha estado escuchando enseñanzas de hipergracia en los últimos años, no sabía que esto estaba escrito, pues esto está escrito. Mi corazón no es traer para usted condenación. Mi corazón es traer para usted una palabra que es un juicio de Dios, pero es un juicio que es redentivo, porque los juicios del Señor son redentivos. Dice el salmista que todos son verdaderos y que todos son justos. Y el corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no va a pasar por encima de su propia justicia para simplemente limpiarte la basura y el lodo con la cual te ensuciaste. Porque Dios no opera de esa manera. Tercera cosa, tercer castigo, es que la porción, la herencia, las promesas del Señor en nuestras vidas son devoradas. Dice ahí en el verso 7, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. En Reina Valera lo dice de esa manera. Ese verso para mí, de hecho, todavía me tiene pensando en un solo mes. Y aunque tiene varias formas de entenderlo, una de las formas tenía que ver que era con lo que era la celebración de las fiestas de la luna, ¿no? De cómo iba cambiando. Pero lo que quiero que veas aquí, y es la parte donde quisiera centrarme, es que la gente piensa que el juicio de Dios va a tardar mucho. Alguien me dijo en un momento, esto me lo dijo una persona que yo tenía en un concepto alto, una persona que dirigía la adoración en un lugar, y me dijo, ¿de qué sirve de que una persona se cuide tanto antes de llegar al matrimonio? O sea, ¿de qué sirve que una persona no tenga relaciones prematrimoniales? O sea, eso no sirve de nada. Cuando me dijo eso, wow, mis ojos fueron abiertos a otro nivel para verle a esa persona. Pues la porción de la gente que está caminando en iniquidades, en pecados ocultos y piensa que Dios no va a venir a hacer lo que tenga que hacer, pues te doy una mala noticia, sí. Y dice aquí que en un mes, en otras palabras, en un corto tiempo, en lo que no te imaginas, en ese tiempo, toda tu herencia va a ser consumida. Wow. La ira de Dios viene sobre ellos, es el cuarto castigo, y eso lo puedes ver ahí en el verso 9, dice, será asolado en el día del castigo. Verso 10, traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua
mi ira. Cuando la gente se sale de su lugar asignado, cuando la gente se sale de lo que son sus fronteras, sus límites, de los límites que Dios nos ha puesto, entonces dice que la ira de Dios es derramada sobre nosotros como agua. Y finalmente dice que serán oprimidos. Tú dirás, eso no puede ser. Pues yo he visto a tantos cristianos en opresión como tantos cristianos en libertad. Y aquí dice, en el verso 11, dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, que el Señor nos lleve en este tiempo a hacer lo que tenemos que hacer. Y arrepentirnos si nos tenemos que arrepentir, a enmendar lo que tengamos que enmendar, a restaurar y a restituir lo que tengamos que restaurar y restituir. Y que no tengamos que vivir la opresión, la ira de Dios, ver nuestras heredades devoradas, ni sufrir el abandono de Dios a causa de la iniquidad. En el nombre de Jesús. Los juicios de Dios, es la frase que he estado usando toda la noche, son redentivos. Ya estamos cerca de terminar, aunque no he terminado, voy por la mitad del tema. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Este es un verso bien controversial, sobre todo con la disciplina, o vamos a decir así, con la educación permisiva que hemos tenido por los últimos 60 años en nuestras naciones, ¿no? A causa de una enseñanza, de una disciplina social tan joven como la psicología. Aquí hay dos cosas interesantes. Dice que al que ama, disciplina. Y la palabra disciplina allí tiene que ver con entrenar al niño, es decir, al que está pequeño, natural, emocional o espiritualmente. Tiene que ver con educar, con el proceso de aprendizaje y cómo en ese proceso de aprendizaje entra el elemento de corrección. A través del elemento corrección se produce entonces, se da la vuelta a lo que es el proceso enseñanza, aprendizaje, disciplina, de donde viene la palabra discípulo. Los discípulos son gente que caminan en disciplina, que tienen horarios para todo, pararse, acostarse, comer, todo, disciplina. Pero luego utiliza otra frase y dice, azota al hijo. Uy, esto está fuerte, ¿no? Vuelvo a insistir, si tomamos en cuenta que la enseñanza permisiva es, déjalo que haga lo que sea, que a la larga el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. La palabra azotar es la palabra mastigu, que se utiliza específicamente de los azotes que se daban en el momento en que el apóstol escribe esto. Y se utilizaba se hacía como un nudo de 3 cordones que eran de cuero y se daban 13 azotes en el torso desnudo y 13 azotes en cada hombro. De eso está hablando, de ese tipo de azote. Pero dice que al azota es al huíos, es decir, al que tiene relación con el Padre. Te dije, estoy estudiando ahorita este tema y wow, me tiene, como dicen por allí, me tiene la cabeza grande. Y uno dice, yo quiero ser un hijo maduro del Señor. Y cuando empiezas a estudiar todo el proceso del hijo, del huío, tú dices, wow, mejor me quedo como tecnón. Pero después cuando tú ves todo, en todas las cosas donde Dios va a poner al huíos, entonces tú dices, vale la pena ir al proceso, vivir el proceso de azote, vivir el proceso de disciplina. Es interesante porque la palabra huíos tiene que ver con hijo legítimo, pero con el hijo varón. Y decía el domingo, en mi enseñanza del domingo, que introducía algo de este tema.
La figura del hijo varón es lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios cuando dice que lo que está siendo formado en nosotros es el varón perfecto. Es a eso a lo que se refiere. No es que en Dios las mujeres no son hijos, sino que Dios nos ve a nosotros a través del varón perfecto, Cristo en nosotros, al que ama disciplina y azota al hijo. Y entonces dice, si tú soportas la disciplina, entonces tú eres tratado como hijo. ¿Qué significa que eres tratado como hijo? El hijo es el que hereda, igual que Cristo, es coheredero con Cristo, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, gobierna juntamente con Cristo, es eclesía, toma decisiones. Veíamos en la primera parte, el Señor dijo, ¿cómo yo le voy a encubrir a mi hijo Abraham lo que estoy a punto de hacer? Cuando yo sé que Abraham no solamente le es fiel, sino que él va a instruir a su descendencia para que sea fiel de tal manera que yo traiga a cumplimiento las promesas que le he dado. Mi oración sobre mi vida es que el Señor pueda decir sobre mí lo mismo. ¿Cómo le voy a encubrir yo a Corey las cosas cuando yo sé que Corey, a pesar de todas las decisiones malas que pueda tomar, su corazón es agradarme y va a enseñar a su descendencia a vivir para mí? Ahora, dentro de la descendencia de Abraham estuvo un Esaú, dentro de la descendencia de Abraham estuvo un Jacob, dentro de la descendencia de Abraham estuvo 10 hijos que agarraron a uno, a José, y agarraron y lo vendieron malísimo. Sin embargo, de esos que aún esos malos, Dios hizo una gran nación, porque había una enseñanza. Y sabes que este es el momento donde nosotros tenemos que orar para que la palabra que hemos sembrado en nuestros hijos naturales y espirituales empiece a producir la cosecha que tiene que producir. Pues en el nombre de Jesús, de hecho, tomamos este momento proféticamente y declaramos en el nombre de Jesús que cada semilla de la palabra que hemos sembrado en nuestros hijos naturales y espirituales, a esa semilla le ordenamos en el nombre de Jesús fructificar en este tiempo. La gente está diciendo por allá afuera que faltan varios meses para eso, pero el Señor, el Espíritu Santo está diciendo, levanta tus ojos y mira. En el nombre de Jesús, yo declaro que tus ojos se abren para ver la realidad de Dios, donde Él está trayendo a cumplimiento las promesas que entregó hace mucho tiempo sobre tu descendencia y sobre tu herencia, en el nombre de Jesús. Y no falta mucho tiempo, sino que este es el tiempo para que nosotros poseamos las promesas que el Señor nos está entregando. Y yo digo a eso un sí y un amén. Terminando cerquita, porque el Señor Jesús usa la palabra huíos en dos pasajes claves, en el mismo pasaje pero en dos versos claves. Mateo 5:9 dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Esa es la palabra huíos de Dios, es decir, aquellos que por donde van trayendo la paz. Conozco gente que aunque se llama cristiana y son cristianos, yo creo que si se mueren se van para el cielo, pero eso no es el punto, pero caminan y por donde caminan están trayendo división, por donde están pasando están trayendo envidia, son unos chismosos, todo el tiempo están chismeando, todo el tiempo están en una teoría de conspiración. Bienaventurados los pacificadores, porque son llamados hijos de Dios. Y en Mateo 5, 44 al 45, ¿cómo tú compruebas que alguien es huío, que alguien es maduro? Porque ama a su enemigo y ora por los que los persiguen. Ese es un huío. Eso es un hijo maduro del Señor. La diferencia entonces entre los creyentes que son niños, tecnón de Dios, la palabra que utilizaba, ponme por favor, Jessy, esta presentación en particular, porque quiero que la gente lo vea. Y los hijos de Dios, que son los huíos, se hace patente en Romanos 8, 14 al 21, y vamos a terminar leyéndolo, no lo voy a explicar. Pero los discípulos, que son la gente que está siendo disciplinada por Dios, enseñada por Dios, son las que hacen estas cosas, no a fin de que puedan llegar a ser tecnones de Dios, sino que siendo tecnones, porque el tecnón es el hijo que está siendo disciplinado, podamos entonces madurar el carácter, manifestar la naturaleza del Padre. Esa es la diferencia entre tecnón. Ambos son hijos maduros, solo que tecnón está en el proceso de entrenamiento para convertirse en huíos. Ahí es donde estamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la misma medida de fe. Y esa medida tiene un tamaño.
y un nombre que se llama el varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Voy a leer el pasaje, no me da tiempo estudiarlo, pero sé que el Señor nos va a dar una nueva oportunidad. Y con esto voy a terminar en esta noche. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, huíos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y esa palabra adopción, si la ves bien, es la palabra giosesía, que esa primera parte, juío, es la de hijo maduro. Entonces lo que viene a nosotros, el espíritu de adopción que nos hace clamar a Abba Padre, es un espíritu que si ciertamente nos adopta. Nosotros teníamos otra naturaleza, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos entrega la naturaleza del Padre, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero ahí la palabra hijos es tecnón, que es el hijo que está siendo entrenado, es decir, que está en el proceso, que aún no ha llegado a ser huíos. Y si hijos, tecnón, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, interesante que con esto vamos cerrando, es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es lo que dice ese pasaje, de que somos hijos, esto es tecnón de Dios, y como tales herederos y coherederos. Pero ¿dónde está el acento aquí? El acento aquí está en el nacimiento espiritual, el Espíritu Santo, que en el momento que venimos a Cristo dice, tú eres un hijo de Dios. Eso es nacimiento espiritual. Por eso es que cuando el Señor le habla a Nicodemo, hay dos niveles. Mira, Nicodemo, si tú crees de esta forma, tú ves el reino, pero si lo haces de esta forma, tú entras. Por otra parte, en el mismo pasaje, los que son guiados por el Espíritu de Dios son huíos de Dios, hijos maduros. Esto es que la conducta evidencia, porque el ser guiados por el Espíritu está hablando de una forma de caminar, es una forma de vivir, es una conducta. Esto es la evidencia de que hay una relación y hay una semejanza en el carácter y la naturaleza del Hijo con la naturaleza del Padre. Esto es tremendo. Termino el pasaje y dice, yo tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Estoy profetizándote esta palabra. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de nosotros, los huíos de Dios. Estamos siendo tecnón todavía muchos, pero estamos en el proceso y vamos a subir a la madurez porque estamos seguros que las aflicciones presentes están operando para bendición en nuestras vidas. No vinieron para destruirnos, vinieron para formarnos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra en este día trae a tu vida la necesidad profunda de entrar en una relación con Dios como nunca antes. Y que en esa relación eres transformado a la naturaleza del Padre. Declaro en el nombre de Jesús que tú nunca más serás el mismo, la misma, sino que las aflicciones que estás viviendo, cada disciplina que el Señor ha traído a tu vida, va a cumplir el propósito de vida para la cual fue traída. Proclamo en el nombre de Jesús que no vas a ser consumido ni por la rabia, ni por la frustración, ni por la desesperanza, ni por ningún sentimiento contrario a lo que es Dios, sino que proclamo en el nombre de Jesús que tú eres lleno del poder del Espíritu en este tiempo y que lo que palpita en tu corazón es esta verdad. Todo ayuda a bien, a cumplir el propósito de una forma positiva, efectiva.
todo ayuda bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y tú eres uno de esos. En el nombre de Jesús, esta palabra queda sellada en tu vida para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo en mi próxima entrega y que esta semana sea una semana de gran victoria. En el nombre de Jesús.